Calma chicha en los mercados, esperando como si fuese el maná del cielo esa posible bajada de tipos del Banco Central Europeo. Probablemente cuando vean ustedes este vídeo ya sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, pero el mercado ya descuenta clarísimamente que se van a reducir 25 puntos básicos los tipos por parte del Banco Central Europeo en un movimiento que es curioso, porque eso de que el Banco Central Europeo tome medidas de relajación monetaria antes que la Reserva Federal y además con un dato de inflación, el último que ha salido de mayo, que no solamente no se ha reducido, sino que ha aumentado, pues es una apuesta compleja. Y para hablar de todo ello, para hablar de ese mercado tranquilo y de oportunidades, etcétera, ¿quién mejor que nuestro buen amigo Gustavo Martínez? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Me encantó estar contigo, como siempre. Un gustazo que estés siempre aquí, en tu casa. Primero, ¿no? El mercado parece como que 3 meses han sido de altísimo nivel de complacencia, fuertes subidas, los activos de riesgo, luego con un poco de miedo. Parece que hay un miedo, no hay corrección, pero tampoco grandes movimientos y parece que todo el mundo está esperando a esa bajada de tipos del Banco Central Europeo a ver qué pasa, ¿no? Sí, yo creo que lo has definido perfectamente, ¿no? Empezamos con una euforia desmedida como consecuencia de aquel famoso dot plot que tuvimos, o ese gráfico de puntos a finales de año, ¿no? Donde la Reserva Federal, los propios comisarios, que no son analistas de ningún banco, sino que son los comisarios de la Reserva Federal, anticipaban 6 bajadas de tipos de interés. Eso supuso uno de los mayores rallies de la historia y llevará a todos los índices a máximos históricos. Ahora están actualmente cotizando en máximos históricos. Y bueno, y ahora la película ha cambiado, ¿no? Los datos macroeconómicos, tanto de desempleo, hemos visto una desaceleración en el empleo y estamos viendo una desaceleración a nivel de productos empresariales, efectivamente, y al final pues lo que parece ser que podía ser ya no es, ¿no? Y ahora lo que el mercado empieza a descontar es una bajada de tipos de interés cuando al principio se descontaban 6 bajadas, ¿no? Sí. Y es curioso, Daniel, porque Europa, el Banco Central Europeo, ya ha dicho que va a bajar los tipos de interés y lo va a hacer con más alegría, ¿no?, que la Reserva Federal. Y es curioso que el Banco Central Europeo sea el primero en tomar una decisión cuando es el tercero en la cola. Y me explico, cuando digo que es el tercero en la cola, es que el primero es el mercado, ¿no? Claro. El mercado es el que dice lo que tienes que hacer. Luego va la Reserva Federal, que respeta o se pliega a lo que dice el mercado, y por último va el Banco Central Europeo, ¿no? Pero interesante eso, porque la gente no lo percibe así. No sí, lo percibe así. Es verdad, sí. No, pero mira, Daniel, los bonos, el bono a 2 años en Estados Unidos está cotizando en torno al 4,80%, sí, y el 10 a 4,5%. ¿Esto qué es? Significa? Pues significa que prestar al país que nunca ha impagado, como es Estados Unidos, y que mayor solvencia tiene, pues resulta que es... lo que está recogiendo esos préstamos es que va a haber inflación, ¿no? Eso es. Que como mínimo ese dinero que me vas a devolver, pues que no se deprecie demasiado, ¿no? Por eso te presto... Entonces el mercado le está diciendo a la Reserva Federal que da igual lo que hagas con los tipos de interés, nosotros creemos que va a haber inflación y por tanto vamos a prestar al 4,5, al 4,80 si se trata del 2 años, ¿no? Claro, ¿cómo el Banco Central Europeo se atreve a rebajar los tipos de interés? Además, los datos de inflación están repuntando, ¿no?, en el corto plazo, ¿no? A mí es que eso es lo que me deja completamente alucinado. O sea, yo es que a mí que el Banco Central Europeo, con la inflación de la eurozona, la media... Sí. Primero en el 2,4% en el dato anterior, pero es que en el último ha subido al 2,6%. Sí. Pero es que además hay 7 países que tienen la inflación muy por encima del 3%, España entre ellos, ¿no? Sí. Pero claro, entonces dices, oye, pero ¿qué objetivo tiene esta bajada de tipos? Porque claro, si dices, bueno, dices, oye, es que la inflación está contenida o se está desacelerando, pero es que ni se está desacelerando ni está contenida. Y encima... van a bajar los tipos para que unos estados que están perpetuando la inflación por el aumento de gasto público y el déficit, resulta que estos mismos estados se van a financiar más barato. Resulta que tú y yo vamos a tener los mismos impactos en cuanto a coste de deuda, en cuanto a acceso a financiación, etcétera, etcétera, y en esta crisis los estados se han salido de rositas. Bueno, yo creo que lo definiste tú perfectamente el otro día en un tuit que te leí, ¿no?, en el que decías que la única explicación que tenía que los bancos centrales rebajaran tipos de interés ahora, sobre todo el Banco Central Europeo, era secuestrar el ahorro de los ciudadanos. Claro. Porque realmente, ¿qué pretendes? ¿Darle un impulso a una economía con una inflación del 3%, como bien has dicho, en 7 países?
pero si lo único que vas a hacer es seguir disparando la inflación, claro. Y al final el crecimiento con inflación, tú sabes que a lo que llevas una estanflación que después es muy difícil salir de ella y eso es lo que va a provocar. O sea, no es el momento de rebajar tipos de interés, es todo lo contrario, es el momento de mantenerlos y subirlos. Claro, es que yo cuando miro los datos digo, vamos a ver, ¿en qué se tiene que fijar el Banco Central Europeo? Estamos hablando de una autoridad monetaria que no se fija en los agregados monetarios. Los agregados monetarios han rebotado de manera muy importante y el AM3, el agregado monetario más amplio, está subiendo. El crédito a familias y el crédito a entidades no financieras también está subiendo. Entonces, ¿cuál es la razón para bajar tipos que no sea otra que la de secuestrar el ahorro de los ciudadanos? No, es que además Europa tiene un problema mucho más complejo que Estados Unidos. En Estados Unidos, bueno, ahí ya empezamos a ver una cierta desaceleración, ¿no? Sí. El empleo, ya ha visto Daniel, ahora tenemos el próximo viernes el no farm payroll, que son las nóminas no agrícolas, y ahí va a arrojar más luz, ¿no? Pero el último dato, se crearon bastantes menos nóminas no agrícolas de las que el mercado esperaba. Luego además tenemos enfriamiento por todos los lados macroeconómicos en Estados Unidos. Luego la tasa de ahorro de los americanos parece que está bajando, está en el mínimo de 16 meses. Eso es. Están tirando más de tarjeta de crédito. Vale, Estados Unidos puede empezar a pensar en mantener tipos de interés, claro, no en rebajarlos porque la inflación es muy sticky. Claro. Y ni mucho menos estamos en un proceso de desinflación, y ahí tienes la renta fija, que es un termómetro bastante bueno de lo que sucede, y el oro, que te están indicando que efectivamente no estamos entrando en un proceso de desinflación ni de coña, ¿no? Pero el Banco Central Europeo juega otra cosa, y no sabemos a qué juega el Banco Central Europeo. No, yo creo que vamos, es que me parece tan evidente que a lo que juega es a que toda esta enorme cantidad de gasto público que es infinanciable, sí, se financie un poco más barato, cuando ya tienes estados. El otro día sacó un gráfico Bloomberg en el que sacaba cuál va a ser el porcentaje en cada presupuesto de intereses por deuda de los distintos estados. Y claro, dices, o sea, es que te estás yendo a muchos estados, Francia, España, Italia, en los que el coste de la deuda, aunque bajen los tipos, va a ser el mayor, sí, la mayor partida de los presupuestos después de las pensiones. Es una cosa acojonante. Pero fíjate que tú mismo lo acabas de decir, el coste de la deuda, aunque bajen los tipos. O sea, ahí realmente el Banco Central Europeo está saltándose ese doble objetivo que tiene de estabilización de precios y de trabajo. Lo que quiere realmente es que los estados puedan pagar esos intereses de la deuda y puedan seguir financiándose, claro, a coste menor. ¿A costa de qué? De inflación y de... Claro, esto todavía peor. El objetivo del Banco Central Europeo, el mandato del Banco Central Europeo, no incluye el empleo en ningún caso. Incluye solamente la estabilidad de precios, que lo está incumpliendo, claro, completamente. Pero vamos, si incluyese el del empleo, desde luego menudo éxito, con un desempleo en la Unión Europea del 6% y con España con la tasa de paro más alta de toda la OCDE, ¿no? Bueno, y lo peor de todo es que en España no creo que cambie, ¿no? Esa tasa de paro, porque no está en absoluto, está diversificada la industria, y además el mercado laboral está tremendamente intervenido, y la intervención es el cáncer del crecimiento. Hombre, claro. Y en España pues somos uno de los países más intervencionistas de, claro, Europa y del mundo, yo creo, ¿no? Y la intervención es el cáncer del crecimiento que nos lleva a la Unión Europea. La Unión Europea, que va perdiendo puestos constantemente con respecto a Estados Unidos en cuanto a crecimiento. La economía europea era más grande que la de Estados Unidos hace 35 años y ahora es mucho más pequeña y perdiendo puestos, ¿no? Es que el nivel de intervencionismo, claro, entonces resulta que escuchas en todos lados que es que el Banco Central Europeo tiene que bajar tipos porque así hay que darle un poco de aire a la economía. Pero si la economía europea estaba en estancamiento ya con los tipos nominales negativos. No, es populismo. Realmente el Banco Central Europeo lo que está haciendo es, si es que lo definiste tú el otro día perfectamente, lo único que quiere es poder financiar esa deuda. ¿Y cómo va a financiarla? La única manera de financiar esa enorme deuda, Daniel, que además no surge de manera natural, sino, claro, surge, no atiende a procesos productivos lógicos y que son sanos por el mercado, donde hay un skin in the game, donde la gente se juega su dinero. Claro. No, eso es puro populismo, prometer aquello que no podemos cumplir, y todo eso al final solamente lo puedes pagar con ese impuesto oculto que se denomina inflación, claro, que no es otra cosa que aumentar la oferta monetaria,
reduciendo el poder adquisitivo de los que tienen esa oferta monetaria y que no deben de tenerla, ¿no? Claro, y además con un efecto doblemente empobrecedor. Por un lado, la gente es más pobre porque las unidades monetarias que recibe por su trabajo y por su ahorro tienen menos poder adquisitivo. Y número dos, que los estados se están forrando. Los que realmente se están forrando son los estados con la inflación, que están recaudando mucho más y a pesar de todo ni controlan el déficit ni controlan la deuda. Sí, ya tenemos el ejemplo en España, donde los salarios reales han caído, no se ha deflactado el PIB, los tramos, ahora que está haciendo la gente el IRPF, pues deberían de tener un 7 o un 8% menos para compensar esa inflación y no lo hacen así para que el Estado pueda ingresar más. Sin embargo, si se les sube las pensiones un 7 o un 8% a los pensionistas para que no pierdan poder adquisitivo en términos reales, y porque saben perfectamente que es el grueso del votante del Partido Socialista, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos es un juego de suma cero donde los que ganan son los que votan a ese partido y el resto de la ciudadanía pierde porque se empobrece, ¿no? Si nos vamos al mercado, en ese periodo que estamos ahora un poco de impasse, ¿en qué activos nos tenemos que fijar? ¿Dónde ves tú oportunidades ahora? Bueno, yo sigo siendo muy pesado con las mineras de oro porque sigue, aquí lo hemos hablado bastantes veces, ¿no, Daniel? Llevan un 20% de subida desde enero y un 40% desde los mínimos de febrero, pero siguen estando tremendamente baratas, teniendo en cuenta que que en cierto modo los procesos o el desajuste inflacionario ha empezado ya, aunque vamos a seguir viviendo con inflación y con los objetivos de inflación más altos, pero esa inflación fuerte pues parece que ya no la vamos a tener, ¿no? Y eso es muy bueno para los costes de extracción del oro y además es que tienen por el lado de los ingresos unas onzas muy altas, entonces hay unos precios del oro muy altos, ¿no? Entonces hay determinadas mineras que están cotizando unos múltiplos que son ridículos, ¿no? Y yo creo que ahí hay valor. Luego tenemos también el sector consumo en Inglaterra, en Londres, donde ha sido muy penalizado a lo largo de estos últimos años y que hay valoraciones que no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tratar de comprar aquello que está barato por alguna razón que creemos que es pasajera y sobre todo centrarse en aquello que se entiende, ¿no? Sí. Pero hay oportunidades en el mercado, no los índices, precisamente están todos cotizando a máximos históricos y yo creo que ahí ya hay poco valor, pero sí determinadas small caps, empresas pequeñas, empresas ligadas a las materias primas, pues ahí sí que podemos encontrar valor, ¿no? Es decir, buscar aquello que es más tangible, ¿no? Sí. Menos orientado a la expansión de múltiplos y donde hay una penalización relativa que permite buscar. Bien, pues eso es una buena idea, siempre que merece la pena echarle un vistazo. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias a ti, Daniel. Un auténtico placer y ya sabes que estás en tu casa. Muchas gracias por unirte al programa.